Hola, vamos a resolver los ejercicios 4E y 4H de la guía número 2 de análisis matemático vectorial. El ejercicio 4 pide que determinemos y grafiquemos el dominio de una serie de funciones. Esas funciones son todas funciones de varias variables, es decir, funciones que toman valores de un conjunto Rn y devuelven valores reales, obviamente con n mayor que 1. En la materia, por lo general, trabajaremos con la dimensión n igual 2 y n igual 3, es decir, funciones de 2 y 3 variables independientes. Eso no significa que eventualmente en algunos temas trabajemos con funciones de más de 3 variables, pero por lo general la mayoría de las funciones de varias variables serán de 2 y de 3 variables. En el ejercicio 4e lo que tenemos es una función que tiene dos variables independientes. Por lo tanto, hablamos de una función que va de R2 a R. Mejor dicho, un subconjunto de R2 a R. Por lo que el conjunto de puntos de valores del dominio será un conjunto que se podrá graficar en el plano. Si notamos la expresión de la función, notamos que tenemos que resolver una raíz, es decir, tenemos una raíz de x. Esa raíz de x sugiere que x tenga que tomar valores mayores o iguales que 0, es decir, tendría que estar en la región pintada. Inclusive el eje y, porque eso sería x igual 0. Por otro lado también tenemos raíz de y. Raíz de y sería que y sea mayor o igual que 0, es decir, estamos hablando del primer y segundo cuadrante, inclusive el eje x, porque estaríamos hablando de y igual 0. Pero a su vez también tenemos un cociente, es decir, tenemos que evitar que el denominador se anule. Eso solo ocurre cuando los dos, tanto x como y, son 0. Es decir, tendríamos que evitar tomar el origen como valor del dominio. Si notamos que para que se cumplan las tres restricciones que acabamos de mencionar, lo que nos tiene que quedar es algo así como el conjunto de valores de R2, tales que x es mayor o igual que 0, y es mayor o igual que 0, pero no tenemos en cuenta el origen. Gráficamente sería el primer cuadrante con los ejes, pero sin el origen. ¿Qué significa que el dominio sea esa región? Significa que vos podés pensar en tomar cualquier punto de esa región y evaluar su correspondiente en la función. Es decir, podés tomar el punto 1, 4, por ejemplo, y ver cuánto vale la función. Eso se puede hacer. Si una cuenta simple nos daría un tercio. También podés pensar en lo que sucede con la función en el punto 0,6. Se puede evaluar, tiene correspondiente, porque 0,6 es un valor del dominio. Una cuenta nos daría 1 sobre raíz de 6. También se puede pensar en evaluar la función en un valor del eje x, que sería el valor 2, 0, que se encuentra en el dominio. Nos daría 1 sobre raíz de 2. Pero no podríamos pensar, por ejemplo, en evaluar a la función en el origen. No, porque el origen no forma parte del dominio de la función. Tampoco podríamos pensar en algún valor del cuarto cuadrante. Un punto del cuarto cuadrante no está habilitado para ser evaluado en la función porque no se encuentra en el dominio. Tampoco uno del segundo o uno del tercero. En este caso, por ejemplo, el valor menos 1, 4 que se encuentra en el segundo cuadrante no tendría correspondiente, por lo tanto no está en el dominio. Es decir, cuando hablamos del dominio de una función estamos hablando de lo que ya sabemos de funciones de una variable, son el conjunto de valores que la función puede asignarle un correspondiente. Y en este caso el dominio será la región pintada. En el ejercicio 4H lo que tenemos es una función que tiene tres variables independientes. Es decir, una función que toma valores del conjunto R3. Por lo tanto, el gráfico del dominio tendrá que ser en el espacio. Un error común suele ser interpretar o entender el dominio de la función como el gráfico de la función. En este caso estamos hablando simplemente del dominio,
el gráfico de la función tendríamos que agregarle una variable más, sería la variable dependiente, tendríamos que pensar en un gráfico de 4 variables. Acá lo que vamos a graficar simplemente es el dominio. El dominio, la restricción para el dominio está bastante clara. Lo que tiene que ocurrir es que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Lo que podemos pensar, fíjense que tenemos una ecuación, una inecuación mejor dicho, podemos pensar en graficar la ecuación, en vez de x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado mayor que 0, podríamos pensar en graficar igual a 0. Esto no va a ser el gráfico de esa superficie, no va a ser el dominio, pero sí nos va a dar una idea de después definir cuál sería nuestra región dominio. El gráfico de esta función, mejor dicho, el gráfico de esta superficie es una superficie cuádrica, en particular es un cono elíptico. Lo podemos graficar, ese gráfico que se muestra a la izquierda, y para ver si se me permite la expresión, el dominio es el interior o el exterior del cono, lo que podemos hacer es tomar un punto cualquiera del espacio que obviamente no se encuentre justo sobre la superficie del cono. En particular yo tomé el punto 0,41 que se ve claramente que no se encuentra sobre la superficie del cono, puede estar dentro, puede estar fuera. De nuevo, insisto, se me permite la palabra dentro, fuera, se entiende a qué se refiere, ¿no? En este caso, este punto se encuentra fuera de la superficie cónica o de la región que limita el cono. Y lo que podemos hacer es ver si este punto debería o no estar en el dominio de la función, es decir, si cumple la restricción original de que x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado sea mayor que 0. Para eso, simplemente hacemos la cuenta, vemos si eso es cierto o no. Efectivamente, eso es cierto porque daría 15, 15 es mayor que 0, es decir, ese punto debería estar en el dominio de la función g2. Obviamente estamos hablando de que esto define que nuestro dominio va a estar afuera de la superficie que define el cono, pero sin el cono, es decir, la superficie cuádrica no tendría que ser parte del dominio porque dice mayor que 0, no mayor o igual que 0. En el caso de que sea mayor o igual que 0, ahí podría haber sido, debería haber sido, pero acá no lo va a ser. Entonces el dominio es simple, es el conjunto de valores de R3, tales que x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado sea mayor que 0. Gráficamente se vería como la región exterior al cono, sin incluir el cono. Es decir, podríamos pintar toda la parte de afuera.